Enoc, figura bíblica mencionada en el libro del Génesis, personifica una vida de profunda comunión con Dios en medio de una época de decadencia moral. Su historia destaca la notable capacidad de mantener una fe inquebrantable y una devoción sincera incluso en tiempos difíciles. A lo largo de las narraciones bíblicas, Enoc se destaca como un ejemplo inspirador de cómo es posible permanecer fiel a Dios en medio de la corrupción circundante. Su testimonio resuena como un faro de luz espiritual y proporciona una valiosa visión de cómo se puede lograr la comunión íntima con el Creador. La resiliencia de Enoc frente a la decadencia moral se destaca como un punto crucial en su trayectoria. En lugar de sucumbir al entorno desfavorable, optó por recorrer un camino de piedad y devoción. Su capacidad para mantener una fe firme, incluso cuando la mayoría de los que lo rodeaban se desviaron del camino divino, revela una fuerza interior notable. La profunda comunión con Dios, experimentada por Enoc, no es solo un concepto abstracto, sino una práctica tangible en su vida diaria. Buscó activamente la presencia divina, dedicando tiempo a la comunión regular y constante con el Creador. Esta ferviente búsqueda de cercanía espiritual no solo lo sostuvo sino que también lo elevó por encima de las influencias corruptoras de su tiempo. La vida de Enoc, marcada por su devoción a Dios, pone de relieve la importancia de la perseverancia en la fe. En un mundo sumido en la decadencia moral, eligió caminar con Dios, manteniendo una comunión íntima que trascendió las circunstancias desafiantes. Su historia invita a cada lector a reflexionar sobre su propio viaje espiritual, cuestionando si la comunión profunda con lo divino es una búsqueda constante. Enoc, hijo de Jared, emerge como un protagonista sorprendente en medio de una época oscura caracterizada por la decadencia moral, la falta de piedad y la corrupción generalizada. Su narrativa revela una extraordinaria fidelidad a Dios, destacándose como un faro de luz espiritual en tiempos difíciles. La decadencia moral que impregnó la sociedad de Enoc creó un ambiente adverso en el que la piedad y la rectitud se volvieron raras. La ausencia de valores morales y la corrupción generalizada fueron obstáculos importantes, delineando un escenario sombrío en el que la fe y la devoción se verían desafiadas. Sin embargo, en medio de este sombrío escenario, Enoc emergió como un hombre notable debido a su inquebrantable lealtad a Dios. A diferencia de la mayoría de los que se desviaron del camino divino, Enoc decidió permanecer firme en su devoción. Su resistencia a la corrupción circundante no solo lo distinguió sino que también reveló la profundidad de su conexión espiritual ante tiempos adversos. La fidelidad de Enoc trascendió las presiones sociales y morales que prevalecían en su época. En lugar de sucumbir a las influencias corrosivas de su entorno, eligió seguir un camino de rectitud y compromiso con Dios. Su postura firme refleja no solo una devoción superficial, sino una profunda conexión espiritual que resistió las adversidades impuestas por la decadencia moral que lo rodeaba. Enoc, además de resistir la decadencia moral de su tiempo, logró una comunión íntima con Dios que destacó entre la mayoría. Su apasionada búsqueda de la presencia divina revela una profunda conexión espiritual, evidenciada no solo por su devoción sino también por una importante profecía sobre el juicio inminente de aquellos que se han desviado del camino de Dios. La comunión íntima de Enoc no fue solo un acto superficial, sino una búsqueda constante y ferviente de la presencia de Dios. Entre la mayoría que se preocupaba únicamente por generar descendientes, Enoc se destacó por dirigir su atención más allá de las actividades comunes de la vida. Su pasión por una relación más profunda con lo divino lo llevó a buscar la presencia de Dios de manera regular y constante. Esta búsqueda incesante de una comunión íntima no solo sostuvo a Enoc en medio de la adversidad moral, sino que también lo colocó en una posición única. No fue solo un observador pasivo de la espiritualidad, más bien, fue un participante activo en una relación profunda con el Creador. Su vida revela que la comunión íntima con Dios no es solo una posibilidad, sino una realidad alcanzable para quienes la buscan fervientemente. La profundidad de la enseñanza de Enoc se destaca aún más en su profecía registrada en el libro de Judas. Su intimidad con Dios no solo fortaleció su propia fe, sino que también le permitió discernir los mensajes divinos y transmitirlos al mundo. La profecía sobre el juicio inminente de aquellos que se desviaron del camino de Dios no fue solo una declaración vaga, fue una advertencia basada en una conexión espiritual sólida y real. La culminación del viaje de Enoc es un acontecimiento extraordinario, su arrebatamiento, el primer acontecimiento registrado en la Biblia. Durante 300 años mantuvo una comunión habitual con Dios, persistiendo en esta búsqueda incluso después del nacimiento de Matusalén y la expansión de su familia con otros hijos e hijas. Este largo camino de fe y obediencia culminó de manera espectacular, marcando el día en que Enoc, de manera notable, simplemente desapareció entre los hombres, siendo llevado por Dios para estar en su presencia. La persistencia de Enoc en mantener una comunión regular con Dios es notable. No se limitó a un periodo determinado ni a situaciones convenientes, más bien, fue un viaje de 300 años de búsqueda constante de la presencia divina. Incluso después de la responsabilidad de ser padre y formar una familia, Enoc no descuidó su ferviente búsqueda de una comunión más profunda con Dios.
Este largo periodo de fe y obediencia sirvió como preparación para el sorprendente acontecimiento del rapto. La vida de Enoc no fue solo una muestra exterior de piedad, sino un viaje interior de profunda comunión espiritual. Su fe, probada y fortalecida a lo largo de los años, alcanzó su punto máximo cuando Dios, en su soberanía, decidió llevarlo para estar definitivamente en su presencia. El rapto de Enoc trasciende los límites de la mortalidad, inaugurando una experiencia única en la historia bíblica. Al ser arrebatado, Enoc no experimentó la muerte física, lo que resalta la singularidad de este evento. Esta excepción a la regla de la mortalidad ordinaria es un testimonio de la comunión excepcional que Enoc disfrutó con Dios. No solo caminó con Dios en su viaje terrenal, sino que trascendió a una dimensión celestial, siendo llevado directamente a la presencia divina. El legado de Enoc resuena como un testimonio singular y duradero que trasciende las páginas de la Biblia. El libro de Hebreos lo destaca como alguien de quien el mundo no era digno, una declaración que va más allá del reconocimiento humano y apunta a una conexión espiritual extraordinaria. La fe de Enoc no solo agradó a Dios, sino que también resultó en un destino excepcional, el arrebatamiento que le evitó la experiencia común de la muerte física. La mención de Enoc en el libro de Hebreos no es solo un homenaje, sino un desafío y una inspiración. Se destaca como un ejemplo inspirador de una vida espiritual que va más allá de las normas terrenales. La afirmación de que el mundo no era digno de él sugiere que su comunión con Dios lo elevó a un estado espiritual que trascendía las limitaciones y estándares del mundo. El rapto de Enoc es un evento único que solidifica su testimonio duradero. Al salvarse de la muerte física, Enoc se convirtió en un símbolo de devoción y comunión excepcionales. Su vida no solo refleja una búsqueda constante de la presencia divina, sino que también resalta la extraordinaria recompensa que espera a quienes buscan una comunión genuina con el Señor. El ejemplo de Enoc desafía a todo buscador espiritual a reflexionar sobre la importancia de buscar una auténtica comunión con Dios. Su vida no estuvo marcada por logros mundanos, sino por una devoción sincera que lo elevó a un nivel espiritual más allá de lo común. Enoc nos enseña que vivir para la audiencia divina no solo transforma el viaje espiritual, sino que también da como resultado un legado duradero que trasciende las limitaciones temporales. Elías, un profeta en Israel bajo el reinado corrupto de Acab, emerge como una figura extraordinaria, destacada por su valentía y fidelidad a Dios en medio de una nación decadente. En un contexto de crisis moral y liderazgo corrupto, su vida y ministerio sirven como un testimonio vívido de resiliencia espiritual en tiempos críticos. La valentía de Elías es evidente desde el comienzo de su ministerio, cuando confronta al rey Acab con un mensaje audaz: no lloverán los próximos años. Esta profecía no solo desafió la autoridad real, sino que también señaló la necesidad de arrepentimiento y regreso a Dios en una nación descarriada. El coraje de Elías resuena como un llamado a la acción frente a la decadencia moral que rodeaba a Israel. El viaje de Elías está marcado por experiencias extraordinarias, como su refugio junto a un arroyo, donde es alimentado por los cuervos enviados por Dios durante una época de sequía. Estos eventos no solo resaltan la provisión divina en tiempos difíciles, sino también la confianza inquebrantable de Elías en seguir las instrucciones divinas incluso cuando la lógica humana podría cuestionarla. El colmo del coraje de Elías se ve en el Monte Carmelo, cuando desafía a los profetas de Baal en una confrontación que expone la verdadera divinidad. Ante una asamblea, Elías propone una prueba, y el Dios que responde con fuego resultará ser el único verdadero. Esta confrontación no solo resalta el valor único de Elías, sino que también revela la soberanía de Dios frente a la idolatría reinante. A pesar de las grandes victorias en el Monte Carmelo, Elías enfrenta oposición y persecución, siendo perseguido por la reina Jezabel. Su huida lo lleva al desierto, donde, desesperado, pide a Dios que le quite la vida. Sin embargo, Dios responde fortaleciéndolo con comida y agua, demostrando que incluso en momentos de debilidad, su provisión es constante. La valentía de Elías culmina en un encuentro especial con Dios en el monte Horeb, donde Dios le habla a través de un suave susurro. Este momento no solo restaura la comisión de Elías, sino que también revela la importancia de la confianza continua en Dios, incluso en medio de la adversidad. Elías, el intrépido profeta, proclamó una profecía de sequía como respuesta a la idolatría del rey Acab en Israel. Esta acción audaz de Elías no solo desafió el poder terrenal, sino que también destacó la fidelidad del profeta al obedecer las instrucciones divinas incluso cuando se enfrentaba a oposición. La inminente sequía sería un signo tangible del juicio divino sobre la idolatría reinante. En medio de la sequía predicha, Dios llevó a Elías a un arroyo, donde experimentó una provisión milagrosa. Dios envió cuervos para alimentar a Elías, proporcionándole pan y carne, demostrando su capacidad para sostener a su siervo incluso en las circunstancias más adversas. Esta intervención divina no solo sostuvo físicamente a Elías, sino que también simbolizó la fidelidad inquebrantable de Dios hacia quienes confían en él en medio de la escasez. El viaje de Elías continuó con una experiencia única en Serepte, una ciudad pagana. Dios le ordenó buscar una viuda que lo mantuviera,
una orden aparentemente paradójica considerando la escasez generalizada de alimentos debido a la sequía. Sin embargo, la viuda de Serepte, a pesar de su precaria condición, obedeció la orden divina. Al proporcionarles una pequeña porción de harina y aceite, ella y su hijo experimentaron un milagro continuo ya que sus suministros nunca se agotaron durante la prolongada sequía. Esta narración resalta no solo la confianza de Elías en el Señor, sino también la respuesta de fe de la viuda de Serepte. Ambos confiaron en la provisión divina en medio de la escasez, demostrando que Dios no solo sostiene a sus profetas sino que también honra la fe de aquellos que lo miran en obediencia. La culminación del ministerio de Elías se desarrolla en el sorprendente desafío en el Monte Carmelo, donde se convierte en un instrumento crucial para demostrar la supremacía de Dios sobre los dioses falsos adorados en Israel. Este monumental episodio no solo revela la audacia y el coraje de Elías, sino que también destaca la manifestación del poder divino de manera espectacular a través del fuego del cielo. En el Monte Carmelo, Elías se enfrenta directamente a los profetas de Baal, un orden considerable dada la influencia y el número de estos idólatras. Propone una prueba para determinar cuál es el Dios verdadero. Quien responda con fuego consumirá el sacrificio. Esta provocación no solo desafía a los líderes religiosos de la época, sino que también pone en duda la legitimidad del culto a Baal ante todo el pueblo de Israel. Los profetas de Baal, en sus fervientes esfuerzos, claman a su Dios durante horas, pero no reciben respuesta. La falta de respuesta resalta la ineficacia de los dioses falsos y la vanidad de la adoración que no está basada en la verdad divina. Este momento sirve como un sorprendente contraste ante la intervención sobrenatural de Elías. Al construir un altar al Señor y preparar el sacrificio, Elías invoca el poder de Dios. Su oración es sencilla, pero llena de confianza en la respuesta divina. En un gran momento, Dios responde al llamado de Elías, enviando fuego del cielo que consume no solo el sacrificio, sino también el altar e incluso lame el agua derramada a su alrededor, evidenciando su soberanía y poder ilimitados. Este espectacular milagro no solo confirma la autenticidad del Dios de Israel, sino que también revela la impotencia de los dioses falsos ante Dios Todopoderoso. La manifestación del fuego del cielo no es solo un signo divino, sino una respuesta indiscutible al desafío propuesto por Elías. El pueblo de Israel, al presenciar este acontecimiento extraordinario, proclama: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. La vida de Elaiche, marcada por el coraje y el fervor, da un giro dramático cuando se convierte en blanco de una intensa persecución por parte de Jezabel, la malvada reina. Ante amenazas y presiones, Elías, el intrépido profeta, se encuentra en un desierto, un lugar de soledad y desánimo. Sin embargo, incluso en medio de las sombras, Dios no lo abandona, más bien, lo fortalece de maneras extraordinarias. La persecución desatada por Jezabel, motivada por la derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, obliga a Elías a huir al desierto. Este es un periodo desafiante en su viaje, ya que se encuentra aislado y amenazado. El desánimo se apodera de él y Elías, en un momento de debilidad, clama a Dios para que le quite la vida. Sin embargo, Dios no responde a la súplica con juicio, sino con misericordia. Un ángel es enviado para fortalecerte, ofreciéndote alimento y agua, resaltando la divina providencia incluso en los momentos más oscuros. El desierto, a pesar de su naturaleza desolada, se convierte en el escenario de un encuentro especial entre Elías y Dios. En el monte Horeb, entra en una cueva en busca de respuestas y consuelo divino. Dios, revelándose no en forma de viento, terremoto o fuego, sino en un suave susurro, renueva la comisión de Elías. Este encuentro especial reaviva su fe y determinación, recordándole la mayor propósito detrás de tus pruebas. La transición del manto de Elías a Eliseo marca un capítulo importante en su legado. Elías, reconociendo el llamado divino de Eliseo, pasa el manto profético a su sucesor designado. Este gesto no solo simboliza la transmisión de responsabilidad, sino que también resalta la continuidad del propósito divino a través de una nueva generación de profetas. Elías, incluso ante la adversidad, asegura que su misión no se pierda, sino que se transmita hacia adelante. El arrebatamiento de los cristianos, profetizado por Pablo en 1 Tesalonicenses, revela una promesa extraordinaria para los seguidores de Cristo, asegurando la unión eterna con el Señor. Este acontecimiento escatológico, aunque envuelto en un misterio en cuanto a su fecha, es una fuente inagotable de esperanza para los creyentes, que ofrece la certeza de un encuentro celestial y la plenitud de la presencia divina. Pablo, al dirigirse a los tesalonicenses, destaca la importancia de comprender la verdad sobre aquellos que murieron en la fe.
revela una vista detallada del rapto, un evento divino en el que los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los vivos, siendo arrebatados junto con los resucitados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esta descripción pintada por Pablo no solo proporciona una visión clara de los acontecimientos futuros, sino que también infunde una esperanza radiante en la promesa de la vida eterna con Cristo. El pasaje resalta la relación intrínseca entre la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los que aún están vivos. Esta secuencia de acontecimientos, articulada por Pablo, no solo ofrece consuelo a quienes enfrentan la pérdida de seres queridos, sino que también despierta una expectativa vibrante para todos los creyentes. La perspectiva de un reencuentro en los cielos crea una esperanza que trasciende los límites de la mortalidad. La promesa del arrebatamiento no es solo un escape de la tribulación, sino una unión eterna con el Señor. Pablo enfatiza que, a partir de ese momento, estaremos para siempre con el Señor. Esta declaración resuena con una nota de victoria sobre la muerte y la separación, porque los creyentes experimentarán una comunión plena y eterna con su Redentor. La analogía con el rapto de Enoc, quien caminó con Dios y no experimentó la muerte física, agrega una capa adicional de significado. Así como Enoc fue llevado a la presencia de Dios, los creyentes vivos en el momento del arrebatamiento serán transformados instantáneamente y elevados a la comunión directa con el Señor. En la instrucción de Pablo a los creyentes de que no ignoren a los que han muerto en la fe, emerge una comprensión fundamental de la resurrección de los muertos en Cristo, un preludio esencial al acontecimiento del rapto. El apóstol busca disipar la falta de conocimiento y aprensión que pueda rodear la cuestión de quienes murieron en la fe, destacando la resurrección como parte integral del plan divino.